Yo voy a continuar con el último bloque. Voy a hablar de las causas inmunológicas y de manera semejante a como lo hizo la doctora García, les voy a presentar algunos casos clínicos. El primero es un paciente de 6 meses de edad, previamente sano, 10 días enfermo con manifestaciones respiratorias y el dato predominante fiebre elevada, 2 picos diarios, que no cede a antitérmicos y manifestaciones generales inespecíficas. 5 días antes acude a consulta y prescriben tratamiento sintomático. No hay mejoría, se agrega eritema de los labios, lengua de fresa, por lo que el médico prescribe penicilina procaínica. Los síntomas siguientes son irritabilidad, hiperemia conjuntival. En la zona ocular y periorbitaria hay edema y eritema, con aumento de temperatura y eritema de los labios. Aquí podemos apreciar el exantema. A la exploración física, la orofaringe hiperémica, lengua de fresa, adenopatía cervical de 1,5 centímetros, enrojecimiento y descamación en el sitio de la BCG y hepatomegalia de 3 centímetros y eritema en la zona de pañal, palmas y plantas con eritema. Bueno, ya les había adelantado la doctora Valeria que iba yo a hablar de enfermedad de Kawasaki. Es un paciente con enfermedad de Kawasaki. El siguiente caso es un paciente de 1 año de edad, también previamente sano, con fiebre elevada. Durante 23 días estuvo hospitalizado en una unidad de segundo nivel. Cuando nosotros revisamos a este paciente tenía exantema maculopapular que se había diseminado a las extremidades, irritabilidad y palidez generalizada. En la exploración tenía hiperemia faríngea, labios rojos, lengua de fresa, adenopatía, exantema maculopapular, estaba taquicárdico, tenía hepatomegalia de 4 centímetros, eritema y edema de manos y pies, eritema y descamación en región perineal y sitio de aplicación de la BCG. De sus exámenes iniciales tenía hemoglobina de 9, leucocitosis, reactantes de fase aguda elevada, una radiografía con cardiomegalia y un electrocardiograma con taquicardia y supradesnivel del segmento ST. Este paciente ingresó a terapia intensiva, requirió de manejo y monitorización constante. Y aquí podemos ver cuál sería la posibilidad diagnóstica en este caso, tenemos 4 opciones. Es enfermedad de Kawasaki y sabemos que la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, es actualmente la causa de cardiopatía adquirida a nivel mundial. Los pacientes que no reciben tratamiento, el 20% desarrollan manifestaciones o complicaciones a nivel del corazón, cardiopatía adquirida, coronariopatía. ¿Sí? Predomina en menores de 5 años, aunque el 80% de los pacientes tienen menos de 2 años y es fácil que se confunda con procesos febriles exantemáticos, como ya lo dijo la doctora Valeria. En algunos casos el diagnóstico es difícil porque el paciente puede tener 3, 5 días con fiebre de manera exclusiva sin ningún otro dato clínico y puede haber casos incompletos en donde además de la fiebre tenga 2 criterios de clasificación para el diagnóstico de Kawasaki. Estos son los criterios diagnósticos: fiebre que dure más de 5 días
y que tenga 4 de los restantes, y evidentemente que se pueda excluir otras causas que puedan tener estas manifestaciones. Kawasaki lo refieren así en la literatura, es como una película, es decir, no es como una fotografía. Por ejemplo, en escarlatina, en 24 horas o máximo en 48 horas podemos tener todas las manifestaciones mucocutáneas que ya les describió la doctora Valeria. En Kawasaki, generalmente al segundo día del inicio de la fiebre, tiene la inyección conjuntival. Para el tercer día, en promedio, tienen el exantema, y más tarde, en tercer, cuarto, quinto día, el eritema de las palmas, de las plantas, y evidentemente el resto de manifestaciones son ya de la fase subaguda. Un dato muy constante es el eritema y luego la descamación en el sitio de la aplicación de la BCG. Estas son las fases de la enfermedad. La fase aguda, donde existen las manifestaciones, generalmente la mayoría de manifestaciones. Para la fase subaguda tenemos básicamente los cambios en las manos y en los pies, que son la descamación, y vean que en promedio para el día 10 del inicio de la fiebre ya se puede detectar por ecocardiograma los aneurismas coronarios. En la etapa de convalecencia pues ya han desaparecido las manifestaciones clínicas y se han normalizado los reactantes de fase aguda. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con muchas situaciones, pero la más difícil de establecer es con el eritema perianal recurrente, mediado por toxinas. Y lo podemos apreciar en esta publicación de 11 casos, en donde vean las imágenes, son prácticamente indistinguibles del Kawasaki, y en esta tabla les muestro los datos diferenciales entre Kawasaki y el eritema perineal recurrente. Vean que en el eritema perineal recurrente no hay fiebre, ¿sí? El grupo de edad es básicamente el mismo que se afecta, siempre hay el eritema perineal y es raro que exista inyección conjuntival, hay lengua en fresa y cambios en la mucosa oral y es recurrente. Muchos casos seguramente que se han publicado de Kawasaki recurrente no fueron realmente Kawasaki recurrente, porque por lo menos hay 2 o 3 publicaciones que dicen es un Kawasaki sin fiebre y es recurrente. Entonces, como ustedes pueden ver en esta tabla, en el eritema perineal no hay fiebre y una de sus características es que es recurrente. En esta publicación, 11 casos, 9 casos fueron asociados con infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A y 2 con estafilococo aureus. De acuerdo a la evolución clínica, ¿qué complicación es la más grave en este paciente? Ya les decía, la coronariopatía. Y en esta tabla podemos ver las manifestaciones adicionales que se salen del contexto de los criterios de clasificación, pero vean que el 20% de los pacientes pueden tener afección de las coronarias y si no reciben el tratamiento. Los que reciben tratamiento antes del día 10 de iniciada la fiebre, el porcentaje disminuye a un 3 o 5%. Pero los pacientes pueden tener otras manifestaciones clínicas como meningitis aséptica, miocarditis, dilatación no calculosa de la vesícula biliar o manifestaciones musculoesqueléticas. Y aunque la uveitis se describe en el 80% de los casos, en las publicaciones que hemos hecho no hemos visto un solo caso de uveitis. Vean lo que les señalaba, el 20-25% de los que no reciben gamma globulina y evidentemente los que no reciben gamma globulina pueden tener aneurismas gigantes. El caso que les describí, el segundo caso, ese paciente que tenía 23 días de evolución con la fiebre,
se le hicieron estudios de imagen, incluyendo resonancia magnética. Tenía la coronaria derecha de 16 milímetros y la izquierda de 12 milímetros, es decir, tenía aneurismas gigantes, hizo un trombo, hizo infarto del miocardio, salió de eso. Un año después se le hizo una corrección quirúrgica y un año después falleció en su casa, seguramente por un infarto del miocardio. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio específicos para el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki? Ninguno. El diagnóstico es clínico y no hay ningún estudio de laboratorio específico. Podemos ver estas situaciones hematológicas que son inespecíficas: leucocitosis, anemia, hipoalbuminemia, elevación de las transaminasas, puede haber pleocitosis en este porcentaje o incluso neumonitis desde el punto de vista radiológico, pero no hay ningún estudio de laboratorio, desafortunadamente, que pueda hacer el diagnóstico específico. El tratamiento de elección en la etapa aguda de la enfermedad de Kawasaki es ahí están las opciones: ácido acetilsalicílico y gamaglobulina intravenosa. Entonces se han hecho varios metaanálisis y hasta la fecha es el tratamiento que debe de iniciarse en la etapa aguda. Hay algunas publicaciones en relación al uso de prednisona, de prednisolona, y en varios metaanálisis lo único que hace adicionar prednisona es disminuir los días de fiebre y disminuir los días de hospitalización. Estas son las dosis que se deben de usar, idealmente antes del 10º día, pero si el paciente llega después del 10º día y tiene manifestaciones de la fase aguda, hay que continuar o hay que iniciar el tratamiento con gamaglobulina. En la fase de convalecencia, es decir, cuando ya desapareció la fiebre y los reactantes se han normalizado, si no hay aneurismas, la aspirina, se baja la dosis, y si no hay aneurismas, a las 8 semanas se suspende el ácido acetil. Si tiene aneurismas, va a depender si es un aneurisma único, si es múltiple y si es de moderada dimensión o es gigante, para dar un tratamiento permanente y agregar otros medicamentos. Otro caso femenino de 2 años, previamente sana, que inicia con fiebre de 40 grados. Esta niña la dimos de alta hace una semana, no cede con antibióticos ni antitérmicos. 3 semanas antes del ingreso había tenido esta fiebre, eritema en mejillas y en extremidades, irritabilidad y palidez. La hospitalizamos y se corroboró la fiebre, 39,5, 40 grados, con descenso hasta de 35 grados por la madrugada. Dolor a la palpación de ambas muñecas con aumento de volumen y limitación de la movilidad. Adenomegalias en cuello de 1 centímetro y hepatomegalia discreta de 3 centímetros. Le hicimos exámenes básicos, tenía hemoglobina de 10, esta cifra de leucocitos, reactantes de fase aguda elevadas, proteína C reactiva muy elevada, lo mismo que la velocidad, otro reactante de fase aguda muy elevado, y se hizo el abordaje inicialmente de causas infecciosas, reacciones febriles rosa de Bengala negativas, serología para estos virus fue negativa. La paciente, a pesar de todo esto que le hicimos, seguía con fiebre, no tenía otras manifestaciones adicionales excepto de las articulaciones de la muñeca. Radiografía de tórax y ecocardiograma normal. Ante la persistencia de la fiebre y todos los estudios, se hizo un frotis, un aspirado de médula ósea para descartar leucemia, fueron normales, factor reumatoide y anticuerpos antinucleares negativos. El diagnóstico que se estableció en esta paciente por exclusión fue una artritis reumatoide juvenil o una artritis idiopática juvenil en la variedad sistémica.
tuvo fiebre de más de 2 semanas de evolución, tuvo hepatomegalia, una linfadenopatía muy discreta, no tuvo exantema evanescente, que habitualmente lo vemos en pacientes que tienen AIJ sistémica. Durante el proceso febril tienen un exantema salmonado en tronco, que es muy fugaz, que dura unos minutos y que desaparece. ¿Cuál es el objetivo en el tratamiento del AIJ? Pues el objetivo inmediato es controlar, en el caso de las formas óligo y poliarticular, el dolor, y a largo plazo hacer todo esto, minimizar efectos colaterales de enfermedad y tratamiento. En este caso, por ser una variedad sistémica, a la paciente le iniciamos prednisona oral. A pesar de tener 4 días con prednisona oral a 1 miligramo por kilo, la fiebre se modificó muy poco. Le pusimos esteroide intravenoso, metilprednisolona con horario cada 8 horas, y a las 48 horas de iniciar el esteroide intravenoso desapareció la fiebre y se ha mantenido sin fiebre después de unos días en su casa. En estos casos, en la AIJ sistémica, el tratamiento coadyuvante con el esteroide es el metrotexate a estas dosis, y siempre cuidando de administrar ácido fólico por el efecto que tiene el metrotexate en disminuir la actividad de la enzima que ayuda a metabolizar el ácido fólico. Otro caso clínico, femenino de 5 años, previamente sana, que habita en zona rural de Saltillo, tiene convivencia con 3 perros, inicia 3 días previos con fiebre, mialgia, cefalea intensa, náuseas, vómitos y anorexia. Al 4.º día se agregan lesiones eritematosas y maculosas en muñecas y tobillos. Al día siguiente se diseminan al tronco, palmas y plantas. No se aprecia muy bien la fotografía, pero estas son las lesiones descritas. Se corrobora la fiebre, hay dolor en las masas musculares, se corroboran las lesiones maculopapulares y tiene algunas lesiones petequiales en extremidades. Tampoco es muy buena la fotografía. ¿Cuál sería el diagnóstico y cuáles serían los estudios adicionales que se solicitarían? Estos son los estudios que tiene este paciente: hemoglobina de 9, leucocitos prácticamente normales con diferencial normal, plaquetas bajas, hiponatremia, poco prolongado el TPT, albúmina baja, PCR positiva, BCG elevada, y tiene reacciones febriles positivas, OX19 positivo. El diagnóstico es fiebre maculada o manchada de las montañas rocosas o rocallosas. Esta es una inflamación sistémica de los vasos de pequeño calibre causada por Rickettsia rickettsii, y esta se disemina al humano por la garrapata del perro. El periodo de incubación suele ser de 1 semana, pero varía de 2 a 14 días. Esta es la garrapata del perro, y Rickettsia rickettsii es un patógeno intracelular. Los sitios predilectos de la infección en mamíferos son las células del endotelio de los vasos de pequeño calibre. ¿Y existe en México? Sí, sí existe en México, en la comarca lagunera. En la descripción de este artículo de 1975 al 2007, vean el total de casos: 115 casos, grupos de edad, generalmente en menores de 10 años la mayor incidencia, pero también afecta a mayores de 16 años. No hay alguna predominancia en el género. La convivencia con perros, positiva en la mayoría, en el 90% de los pacientes. Estas son las manifestaciones y viene al caso de lo que estamos viendo, que es el exantema y fiebre en 100% de los pacientes,
y otras manifestaciones que son inespecíficas, que las pueden dar otras enfermedades del grupo de lo que ya hemos visto en esta tarde. Vean que los principales signos clínicos en esta enfermedad son fiebre, mialgia, cefalea intensa, náusea, vómito y anorexia. Los pacientes, algunos de ellos pueden tener dolor abdominal, diarrea, que incluso pueda sugerir o hacer pensar en alguna patología abdominal, y las manifestaciones cutáneas aparecen antes del 6º día de la enfermedad. Al inicio de las manifestaciones cutáneas, estas son eritematosas, maculosas, más tarde se tornan maculopapulosas y a menudo petequiales, aparecen en las muñecas y en los tobillos y se diseminan en término de horas al tronco. Abarcan palmas y plantas. A pesar de que aparecen de manera temprana, esta erupción es un signo diagnóstico útil, pero en 20% de los casos no va a aparecer. Esta enfermedad puede durar hasta 3 semanas y su presentación puede ser muy severa. Y en relación al estudio de las reacciones febriles, el proteoso X19, vean, 88% lo tuvieron positivo. El diagnóstico probable es con el título sérico de 1,64 de anticuerpos inmunofluorescentes indirectos contra riquecia. El confirmatorio puede ser por todos estos estudios: anticuerpos inmunofluorescentes indirectos, inmunoanálisis, fijación del complemento, aglutinación de látex, hemaglutinación, microaglutinación, siempre y cuando se incremente al cuádruple el título de estos anticuerpos. Otro estudio confirmatorio es reacción en cadena de la polimerasa, que se puede hacer en sangre o en biopsia de piel, y generalmente nos da positivo cuando se hace en la fase aguda. Las alteraciones del laboratorio también son inespecíficas, excepto que los pacientes, un buen porcentaje, tienen trombocitopenia y pruebas de coagulación alteradas. Otro de los datos, aparte de la trombocitopenia, es estas manifestaciones que pueden tener los pacientes, o pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, o la hiponatremia, que también ocurre en un buen porcentaje de los pacientes. Esta enfermedad puede generar complicaciones importantes, incluso la muerte por una vasculitis grave. En especial, esta vasculitis afecta cerebro, corazón y pulmón, y ven que la mortalidad es hasta de un 7%. Evidentemente, esta mortalidad pues va de la mano con un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento. Vean el tiempo entre el inicio y la defunción. Vean, la gran mayoría, o sea, es una enfermedad que es muy, muy grave si no se diagnostica. Vean, necesitamos diagnosticarla, o se necesita diagnosticar antes del 10º día para disminuir esta tasa de defunción. El tratamiento es con este grupo de antibióticos, y la sensibilidad a las pruebas diagnósticas disminuye 24 a 48 horas de haber iniciado el antibiótico. Bien, entonces, ya para finalizar, recordar que los tipos de exantema pueden ser macular, nodular, vesicular o papular, que tenemos causas infecciosas de fiebre y exantema, virales, bacterianas, ¿sí? Y incluyendo esto, que también se describe como algo raro, infecciones por Neisseria meningitidis, por meningococo. Y en los 30 años que voy a cumplir en el Hospital Pediátrico de Iztacalco, el 1 de mayo, he visto 6 casos de meningococcemia, ¿sí? De esos 12 murieron, ¿sí? Y llegaron, y estaba uno de ellos en urgencias con fiebre y exantema, y pensaban que fuera algo exantemático. El paciente a las 4 horas se murió. Y esto es en la Ciudad de México,
aunque sea raro, Neisseria meningitidis. Y etiologías no infecciosas, enfermedad de Kawasaki, todas las reacciones a medicamentos que ya vimos con la doctora García. ¿Cuál es la evaluación inicial del niño con fiebre y exantema? Pues bueno, historia clínica, como en todo paciente, y examen físico nos va a ayudar en un 60% a establecer un diagnóstico. Los antecedentes de inmunizaciones previas y recientes, qué enfermedades exantemáticas ha padecido, ingesta o exposición a drogas, antecedentes familiares, contactos epidemiológicos y en relación a la enfermedad actual, tiempo de evolución, cronología de signos y síntomas, tipo de exantema, otros hallazgos en el examen físico y los exámenes auxiliares. Tenemos que ver en el paciente con fiebre y exantema si no tiene compromiso del estado general, y en base al tipo de exantema, si es vesículo ampolloso, pensaremos en estas entidades, si es maculopapuloso o morbiliforme, en estas otras entidades. Si es con compromiso del estado general, pues ya nos hablaba la doctora Valeria de síndrome de shock tóxico, ya les comenté lo de meningococcemia, también la doctora García les comentó del síndrome de Steven-Johnson, y AIJ, variedad sistémica, los pacientes tienen fiebre elevada, tienen hepatomegalia, tienen esplenomegalia y pueden también hacer otras manifestaciones de síndrome de activación del macrófago que ponen en grave riesgo al paciente, incluso de la muerte. Y a manera de resumen, fiebre y exantema, conjuntivitis, enantema y tos, pensar en sarampión, piel de lija, faringitis y afección de la lengua, pensar en escarlatina, exantema maculopapuloso, cefalocaudal, no confluente, las adenopatías, pensar en rubiola. Si tiene los criterios que ya les mencioné, pensar en Kawasaki. Si tiene fiebre seguida de exantema, pensar en exantema súbito. Si es el exantema maculopapular que predomina en mejillas y luego se muestra en tronco, eritema infeccioso. En otros hallazgos como dolor retrocular, mialgias, artralgias, bueno, pensar en, y evidentemente de acuerdo a la ubicación geográfica, pensar en dengue. Si es el exantema macular que evoluciona a vesículas, pensar en varicela. Si hay vesículas que predominan en cavidad oral o en mucosas, en las manos, en los dedos, pensar en estos virus. Si hay compromiso de articulaciones, hematológico, como el caso que les comenté, pensar en que sea una causa inmunológica. Recordarles, como ya lo hacía la doctora Valeria, que tenemos este grupo de enfermedades prevenibles y como promotores de la salud tenemos precisamente cuando estamos ante un paciente preguntarle al familiar y que lleve siempre la cartilla de vacunación e insistir en que la aplicación de las vacunas se haga de manera cronológica y adecuada. Entonces, en el enfoque del niño con fiebre y exantema, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos hacer? Que las enfermedades exantemáticas están más frecuentemente asociadas con infecciones virales agudas y benignas, que ciertos exantemas tienen características morfológicas típicas, pero que en muchos casos no permiten hacer un diagnóstico preciso, que la historia clínica, el examen físico y el conocimiento de los criterios de clasificación permiten el diagnóstico de patologías severas como Kawasaki o como síndrome de shock tóxico o de enfermedades poco comunes. Gracias por su atención, no sé si tengan preguntas.